Hola, buen día a todos. Sean bienvenidos a este video informativo acerca de la práctica del laboratorio Principio de Arquímedes. Eh, Mi nombre es Raúl Murillo. La- los objetivos para esta práctica son estos tres. Verificar el principio de Arquímedes. Eh, el punto 2, obtener la densidad de distintos objetos por medio del principio de Arquímedes. Y el punto 3, determinar el material de que están hechos los objetos utilizados. Material y equipo que se utilizará en este laboratorio es un set de distintos materiales, una balanza, un soporte para la balanza, un pie de rey, un recipiente de aluminio con grifo de rebalsa y un beaker de 1000 ml y un beaker más pequeño de 100 mililitros. Como marco teórico, pues, cuando introducimos un objeto, algo que tiene un volumen, en algún recipiente con alguna sustancia, por ejemplo agua, uno esperaría que el objeto, perdón, que el líquido suba, ¿no? Porque se ha introducido una mayor cantidad de volumen. Entonces, esto es un indicador de que existe una fuerza involucrada que evita que dicho objeto se hunda completamente. A esta fuerza se le conoce como fuerza de flotación, empuje o boyante, ¿verdad? Es cuando un objeto, pues, tiene mayor o menor densidad que otro, ¿verdad? Entonces, bien, la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Este enunciado se le conoce como el principio de Arquímedes dado por esta ecuación. Fuerza de flotación es directamente proporcional a la densidad de fluido por la gravedad por el volumen. Y para entender un poco mejor el concepto, introducimos el término de la densidad, que la densidad está dada por la relación de masa-volumen. Entonces, para el registro de datos experimentales está dividido en tres partes. Parte número uno, pues, está relacionado con la fuerza de flotación, donde vamos a necesitar las masas de los objetos en el aire, las masas de los objetos en el agua, de dos objetos. En la parte número 2 está relacionado con el peso del fluido desplazado, donde vamos a necesitar las masas del beaker pequeño, la masa del beaker y el agua. Finalmente, cuando tengamos estos dos, podemos encontrar esta tercera columna de la masa desplazada, siempre con dos objetos. Y la parte número 3 que está relacionada directamente con la dimensión, con la medición de las dimensiones de dos paralelepípedos, tal que estos sean eh, relacionados con la densidad de los objetos que hemos calculado previamente en la parte uno y 2. Entonces, bien. No, para llenar la tabla número uno, el registro de datos, calculamos la masa en el aire poniendo el objeto sobre nuestra balanza y en eso empezamos a calcular aquí con las contramasas el peso. Una vez que calculemos, primero tiene que estar la balanza calibrada, ¿verdad? Antes de empezar. Una vez que usted calcula la masa, esta parte la va a hacer tres veces llenando las tres, los tres primeros datos, ¿verdad? Para calcular la masa en el agua sería la segunda columna, entonces nos apoyamos con ayuda de un pequeño clic aquí, acá abajo, tal que vamos a calcular la masa en el agua. Entonces, dejamos que nuestro objeto caiga ahí y lo sostenemos desde arriba y esperaríamos un valor menor en las masas. Luego que ya estemos introduciendo nuestro objeto ahí, vamos a hacer este cálculo tres veces y esto se va a hacer en la tabla número uno para dos objetos. No para... Ahora, para la segunda tabla, entonces, Bueno, para el siguiente cuadro, la tabla número 2, para llenar la primera columna vamos a calcular tres veces la masa del beaker cuando esté vacío.
Para la segunda tabla, perdón, la segunda columna, entonces, nosotros ocuparíamos poner el beaker al par de nuestro recipiente de aluminio y luego introducir nuestro objeto. Esperamos que el líquido del agua, este debe estar lleno, ¿verdad? Y él solo bota el agua que sobrepasa este nivel, ¿verdad? Entonces, nosotros esperaríamos que el agua suba al nosotros introducir este cuerpo, este volumen del sólido. Entonces, una vez que todo el agua empieza a caer debido al volumen introducido en el recipiente de aluminio, nosotros volveríamos a calcular nuevamente el beaker junto con la nueva masa del agua en la plataforma aquí. Y ese lo haríamos 3 veces. Haríamos 3 mediciones para el cálculo de este objeto de igual forma calcularíamos de igual forma para el otro objeto. Mientras que, bueno, hay que esperar a que termine de caer el agua, ¿no? Y luego, una vez que ha terminado de caer el agua, entonces procedemos de nuevo a medir nuestra balanza. Y una vez que ya tenemos los datos de la columna 1, columna 2, masa del beaker vacío, la masa del beaker con agua, 3 veces 3 cálculos, entonces podemos calcular los datos de la tercera columna, calculando la masa desplazada, eh, donde la masa desplazada sería la masa del beaker con agua, es decir, esta masa que nosotros hacemos aquí y que nos tirará un dato de aproximadamente algunos miligramos, puede ser, depende, ¿verdad? El, el nivel. Entonces, menos gramos, algunos 200, 300. Esa masa se la restaríamos a la del masa del beaker nada más, considerando nosotros solamente la masa del objeto o el volumen del objeto que estamos tratando, ¿verdad? Ahora, para la medición directa de la relación masa-volumen para encontrar la densidad. Ahora, continuando con el registro de datos experimentales, vamos a llenar nuestra tabla número 3. Vamos a necesitar dos objetos, dos paralelepípedos. Entonces tenemos uno de latón y uno de aluminio. Tal que a este le vamos a medir las dimensiones de cada uno para calcular su volumen y posteriormente también su densidad. Entonces lo que vamos a necesitar es la relación masa-volumen. Entonces para el volumen calculamos cada uno de sus dimensiones, largo, el ancho, con ayuda del pie recto, el ancho y también la otra dimensión que va a hacer falta ahí, ¿verdad? Y una vez que tenemos ya la medida de las 3 dimensiones, podemos calcular el volumen y para calcular la masa, pues vamos a necesitar la ayuda de la balanza. Entonces, cuando ya esté calibrada, usted pone su balanza ahí y empieza a buscar contrapeso, ¿verdad? Hasta que llegue al punto cero, ¿verdad? Ahora, Muy bien, esa sería la parte experimental de cómo llenar la tabla de datos. Como observaciones, si la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, entonces el objeto flotará. Si el objeto se encontrara completamente sumergido, el desequilibrio de fuerzas aceleraría el objeto hacia arriba. Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, el objeto se sumergirá. Si el objeto se encontrara completamente sumergido, pues el desequilibrio de fuerzas aceleraría el objeto hacia abajo. Y el tercer punto, pues si la densidad del objeto es igual a la densidad del fluido, entonces esperaríamos un equilibrio, ¿verdad? El objeto que permanece en equilibrio. Esto sería todo. Espero el video haya sido de su agrado.